Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Gracias por conectarse con este programa, Mujer, Dios es suficiente. Estamos muy contentos de presentarles a nuestros invitados, el coronel Roberto Leiva y su señora esposa, Lupita de Leiva. Bienvenidos. Gracias, Dorita, por invitarme a este bello programa que nos da la oportunidad de platicar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que tenemos tantas cosas que decir, tantas cosas que darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias, hermano Dorita, y saludos a su teleaudiencia. Gracias. Gracias, Dorita. Es un placer para nosotros el habernos invitado para compartir un poco acerca de nuestras vidas, de lo grande que es nuestro Señor, que ha sido nuestras vidas. Así que estamos inmensamente agradecidos con el Señor por la oportunidad y a ustedes también. Gracias. Bienvenidos. Bueno, y escuchemos ese testimonio tan precioso. Coronel, ¿cuál era su creencia antes de abrazar la fe en Jesucristo? Pues fíjese que yo tuve una experiencia un poco difícil, pero yo me autonombraba libre pensador. Y aunque teológicamente, bíblicamente hablando, ahora que hemos estudiado, me doy cuenta de que en Juan 8:32 podemos ver cuando dice la palabra, la verdad os hará libre, el conocimiento de la verdad. Entonces, me sostengo en esa posición porque el conocimiento de la verdad a mí me ha dado libertad, ¿verdad? Me ha dado una libre posición mental gracias al conocimiento de la palabra. Ok. Considerando que un libre pensador, podríamos decir que es una persona cuyo pensamiento le atribuye a todo lo que es a la razón, a la lógica, Es correcto. que cualquier verdad se lo atribuye al empirismo también. Entonces, ¿qué es lo que le provocó a usted considerarse un libre pensador y cómo esto después lo conduce a recibir a Cristo como su Salvador? Fíjese que yo comencé, mi mamá era católica, todos nacimos en un hogar católico, normalmente a mi edad. Entonces, mi madrecita pensaba de que ella quería tener un padrecito, un cura. Entonces, después de sexto grado me envió al seminario San José de la Montaña. Ahí estudié yo hasta tercer año de filosofía. Por eso es el término libre pensador, René Descartes y toda esa gente que estudiamos. Entonces, pero en una vacación que yo tuve, mi abuelito era cristiano y yo no lo sabía. Entonces mi abuelito me puso en mis cosas que yo llevé al seminario una Biblia, que todavía la guardo. Entonces, cuando ahí el padre espiritual en el seminario me revisó mi casillero, me encontró una Biblia y me dijo, ¿y esta Biblia qué está haciendo acá? Entonces le dije yo, pues me apareció acá. Entonces yo no sabía en ese momento que mi abuelo me la había puesto. Entonces, cuando el padrecito vio eso, él me dijo, mira, me dijo, los únicos que pueden leer la Biblia son los padres ordenados. Así que vos estás infringiendo los reglamentos que tenemos acá, así que te vamos a expulsar. Entonces me mandaron para mi casa y ahí fue cuando yo dije, bueno, no quiero saber más de ninguna religión, ¿verdad? Y me declaré yo libre pensador y así fue como sucedió luego. Por lo que es
considerándose con una independencia absoluta Es en correcto. cuanto a cualquier criterio Es de correcto. asuntos sobrenaturales. Sí, es correcto. Entonces dejé yo de creer en eso, de manera que tenía una cierta aversión a la religión. Luego me fui para Estados Unidos. En Estados Unidos, pues, andaba ahí por los 17 a los 20 años. El primer instructor piloto que yo tuve, porque yo soy piloto, era cristiano. Y él fue el primero que me regaló mi Biblia, la primera Biblia que a mí me regalaron. Pero de igual forma la rechacé y le dije, no quiero saber yo nada de Biblia, nada de eso. Entonces seguimos siendo amigos. Pero luego después, con el tiempo, vine yo a El Salvador, el conflicto armado y todo eso, y mucha gente se acercó a mí invitándome a que recibiera a Cristo Jesús en mi corazón. Pero yo cerrado de que yo no quería nada. Yo decía que lo que yo era, se lo debía a mis manos, a mi mente, a mi intelecto, y así era en esa época, ¿verdad? Y Dios me perdone por todo eso. Pero llegó una situación de que yo era un hombre que corría 3 horas, 4 horas. Físicamente era muy, muy activo. Pero en una de esas tuve problemas de que me dio una enfermedad, una inflamación en el cuello. Entonces, y estando yo en esa situación, llegó una persona y me dijo que era naturópata. Me dijo, mire, me dijo, eso que tiene usted es grave. Entonces, yo no sabía quién era él, me lo habían mandado, pero ese hombrecito, ¿verdad? En una situación me dice, de la única forma que esa cosa puede salir de ahí, me dice, es arrodillándose y pidiendo y clamándole a Dios. ¿Y cómo hago eso? Le digo. Simple y sencillamente, me dijo, repita la oración del penitente. Pero estoy hablando de que yo tenía una inflamación seria, con una fiebre que no me bajaba. Perdón, y esta persona, en cuanto a la oración del penitente, ¿cuál es esa oración? ¿Qué contenido tiene esa oración? Sí, lo recuerda, cómo le guió él, a que Dios oró, considerando que me está diciendo que era un naturópata. Sí, sí, ajá. Entonces estoy tratando de recordar, porque esencialmente él me dijo, reciba a Cristo en su corazón, repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por todos mis pecados. Entonces, pero cuando yo estaba repitiendo esa oración, hermano, Dorita, sentí una presión dentro de mí que lo empecé a decir y me desvanecí. Me desvanecí y cuando yo caí en esa situación, ahí estaba mi mamá y Lupita. Entonces ellas preguntaron, ¿y qué le pasa? Está en el reposo del Señor. Yo no he vuelto a saber de él, hermana Dorita. No he vuelto a saber de él. Pero yo considero que Mauricio Romero fue mi padre espiritual y fue el que me indujo a conocer que uno no es el dueño de su vida. Entonces, de eso hace mucho tiempo ya, y bendito Dios, ha sido bueno conmigo y hemos seguido en la lucha, Dorita. Ok. ¿Qué contraste podría usted encontrar entre el declararse un libre pensador y luego que me mencionó usted esa libertad en Cristo y mencionó Juan 8:32, que dice que el conocimiento de Dios nos conduce a la libertad, parafraseándolo, y entonces
ahora que ya está en este camino del Señor, ¿qué contraste hay entre esos dos asuntos? Inmenso, un 180 de diferencia. Ahora me doy cuenta que sin Jesús no soy nada. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, Santiago. Entonces, cuando yo tomé esa decisión, y yo no me curé, fíjese, yo no me curé en ese momento, yo fui para gravedad, pero inclusive con mi enfermedad, yo sabía que Dios estaba conmigo, porque me di cuenta de que Dios tenía el control de mi vida. Se me fue el temor, se me fue todito tipo de aprehensión, ¿no? Que me di cuenta de que Dios tenía el control, que yo había perdido ese control hace ratos. Y esto que le había dicho esta persona, Mauro, fue confirmado más tarde por el doctor Santa María. Sí, es correcto. ¿Cómo fue esto? Es correcto. Después de estar, que caí yo casi en coma, porque me puse mal, me llevaron al hospital militar. Estando en el hospital militar estuve ahí 3 días, pero nadie se me acercaba. Ya mi cara ya era algo raro, ¿verdad? Era una sola inflamación. Y el doctor Santa María fue el que se me acercó porque había un médico amigo mío, Lisandro Vázquez Sosa, que era un eminente doctor. Él estaba fuera del país y él era amigo mío y él le pidió a Santa María, mirámelo. Y él fue el que se me acercó, me examinó y me dijo, mire, lo que usted tiene es un linfoma. Tiene ganglios inflamados y tiene una situación bien difícil. Si no lo opero hoy, me dijo, vamos a tener problemas. Y me voy a adelantar un poco acá porque fuera de mi cuarto donde yo estaba mi mamá y estaba Lupita. Y los doctores estaban comentando que yo estaba al borde de la septicemia. Entonces le dijo el doctor, si yo no lo opero hoy, se va a morir. Así de sencillo. Entonces se me acercó viéndome a los ojos y me dijo, mire, tengo que operarlo hoy. ¿Está listo? Y mi respuesta fue, desde ayer. Estoy listo. Y se fue el doctor, regresó a los 15, 20 minutos, eran como las 10 de la noche, un fin de semana. Y me dice, mire, no tengo anestesiólogo. Entonces, ¿resiste la operación? Me dijo. Pues sí, le dije yo, está bien, vamos. Entonces, ahí fue donde Dios operó el milagro. Porque me llevaron a la sala de operaciones, le ponen el foco brilloso ese. Y estando ahí, solo me acuerdo que lo vi a él a la cabeza, en mi cabecera, y sentí una luz, pero brillante, brillante, y se me apagaron las luces. Entonces, desperté 3, 4 horas después, y cuando yo abrí los ojos, el doctor Santa María estaba al pie de mi cama. Entonces, se me queda viendo y me dice, ¿se siente bien? Sí, le digo. Mire, me dijo, me quedé aquí esperando para ver si despertaba. Y eso le digo. Mire, me dice, no me pregunte cómo llegó esa cosa ahí, me dijo. No le digo nombre. No me diga cómo llegó, ni cómo se fue, me dijo. ¿Sabe por qué? Me dijo. Porque cuando usted cerró los ojos, esa cosa, me dijo, se abrió y empezó a supurar, pues, una cantidad ahí. Entonces, de forma que cuando yo me le acerqué, quedó limpio eso. Yo lo único que hice fue limpiarlo. Y aquí está usted. Ahora, como médico yo le digo, le voy a hacer un injerto, porque ahí le ha quedado un hoyo como de
3 centímetros. Entonces eso me dice, hay que ponerle algo ahí, porque se ve un hoyo para adentro. Y bendito Dios, Dios no se detuvo ahí. Me hizo el milagro que me sanó, me hizo el milagro que no hubo necesidad de ningún injerto, no que a la semana que él llegó a verme, me dijo, mire, esto salió él solo. Ahora, me acuerdo bien de una medicina que me dejó que se llamaba Graneodin. Eso es todo lo que me dejó. Así que, Dorita, estoy sumamente agradecido con Dios por ese y muchos otros milagros más que ha hecho en mi vida, en la vida de mi mujer, en la vida de mi familia, en la vida de mis amigos, porque hemos visto la mano de Dios, Dorita. Así que Bendito gloria sea a mi el buen Dios. Señor. Bendito sea el Señor. Quisiera, antes de pasar con su esposa, quisiera darle un mensaje a la teleaudiencia. Sí, Dorita. Qué privilegio más grande estar aquí sentado ante ustedes, sencillamente para decirles, busquemos de Dios. Nuestras fuerzas nunca van a dar abasto a lo que es la inmenso y el infinito amor de Dios para con nosotros. Cualquier situación que se nos dé, ya sea difícil, que sea no tan difícil, Dios tiene el control de nosotros. La oración del Padre Nuestro, que todo mundo la sabe, si la pudiéramos decir con todo nuestro corazón, pero entendiendo cada una de esas palabras, créame que nos va a servir de mucho. Dios los bendiga y muchas gracias por estar en este programa en el cual aprendemos mucho. Dios me lo guarde, amados hermanos. Muchas gracias, coronel. Lupita, ¿cómo fue que usted recibió a Cristo? Bueno, después de pasar esta prueba con Roberto, nos invitaron casualmente uno siempre en el trabajo de mi esposo tenía siempre él unos buenos amigos y personas que a veces uno cree que no significan mucho, lo llegaron a visitar a mi esposo y fueron realmente unas personas que donde quiera que estén, que el Señor los bendiga, porque sí fueron ángeles que nos acompañaron todo ese tiempo, nos hablaban del Señor, nos leían la palabra de Dios, aún yo sin entenderla, porque igualmente que Roberto, yo venía de un colegio católico y toda mi familia católica, entonces uno poco a poco va entendiendo, ¿verdad?, ese tipo de pláticas que uno tiene, pero ellos, una vez que Roberto ya había salido de ese problema, bueno, no recuerdo muy bien si había salido o qué, pero fue en ese tiempo que nos invitaron, hubo un evento en un estadio, entonces me invitaron a ir al evento. Entonces fui y pues tenía yo, entonces sí, ahí sí ya lo encajo, entonces sí no había pasado lo de Roberto, entonces yo tenía esa gran necesidad porque había escuchado a los doctores que él prácticamente estaba desahuciado. Entonces yo dije, bueno, no tengo más alternativa porque me acordaba yo de los tiempos del colegio y de aquello que repetía, y no veía mucha respuesta. Pues entonces dije yo, con la gran necesidad que tengo, no me queda otra alternativa más que aceptar a este Dios que me están presentando. Entonces, pues eso fue prácticamente en el estadio. Y la gran sorpresa para mí que mi suegra, ya cuando volvimos a estar juntos, mi suegra también tuvo que aceptar al Señor. Y digo tuvo, porque en ese tiempo nosotros era como que teníamos que hacerlo, ¿verdad? No había otra alternativa. El momento de responder a ese llamado para recibir a Cristo como su Salvador, ¿qué experiencia tuvo usted? Fíjese, hermana Dorita, que sí
yo lo hice con todo mi corazón y creyendo realmente en el Dios que estaban presentando, ¿verdad? Y después de escuchar la palabra de Dios que el hermano dio, fue tanto mi convencimiento, ¿verdad? Que yo dije, bueno, voy a probar. Y entonces fue por eso que yo dije, voy a aceptar a Cristo. ¿Qué Dios le presentaron? A este Dios vivo que tengo actualmente. Gracias. ¿Y cuándo fue que el Espíritu Santo plasmó en usted ese pensamiento que debía de tener paciencia? Bueno, como decía en un inicio, esta es parte de nada más, ciertos testimonios nada más que podemos contar por falta de tiempo, pero en otra ocasión, hace como alrededor de 5 años, Roberto tuvo un infarto y voy a tratar de resumirlo, pero era que nosotros veníamos, que él tenía un dolor en la boca del estómago y veníamos ya para donde el gastro, pero estaban componiendo una calle y tuvimos que desviarnos. Entonces se me vino a la cabeza ya el Señor, cuando el Señor ya va poniendo cada cosa en su lugar, le hablé a la cardióloga y le dije, doctora, mire, llevo al doctor ahorita al hospital y pero llevo un gran dolor y nos tuvimos que desviar. Y me dijo, oye, no, mire, es una doctora que pasa ocupadísima y bueno, uno tiene que ir con cita porque si no, no pasa, ¿verdad? Entonces le digo, doctora, Roberto va con esas condiciones. Y me dijo, casualmente me dijo, acabo de terminar mi consulta. Tráigamelo, lo voy a ver. ¿Y podemos saber el nombre de la doctora? Sí, claro. Ella se llama doctora Patricia Lemos. Aceptó a Cristo. Aceptó a Qué Cristo bueno. en una oportunidad. Entonces llegamos y todo, y la doctora creyó que era dolor de estómago, su presión bien y todo bien. Pero luego le dice, venga, voy a revisarlo, a hacer el electro. Me voy yo, tuve que salir un momento, regreso en cuestión de 2 minutos y la doctora me dice, es un infarto en evolución. Yo asocié la muerte en ese momento y yo le dije, me desvanecí, le dije, Señor, yo esto no lo asimilo, no puedo. Entonces habían unas hermanitas, casualmente de Iglesia Josué, y entonces ellas oraron por mí, intercedieron, porque yo sí no podía, no estaba yo consciente para estar orando. Yo sabía que le pedía a mi Dios, pero estaba tan afligida, tan angustiada, y bueno, y ya nos venimos. Pero como le digo, todo el Señor lo fue poniendo así, mire, paso a paso. Fuimos al hospital, lo intervinieron. Lo más maravilloso es que hay un versículo de la palabra de Dios que dice que compraremos sin dinero. Y entonces sí, nosotros teníamos un seguro médico, pero en los hospitales privados, si uno no tiene el efectivo en el momento, no vale nada. Entonces yo no llevaba pero ni tarjeta de crédito. Y entonces mi esposo tenía una póliza, pero esa póliza no correspondía ahí al hospital que estábamos. Y entonces, y le dicen a la doctora, le dice, tengo que intervenirlo inmediatamente, bien infartado. Le dice, doctora, no puede él porque su póliza no la aceptamos acá, tiene que regresar a otro hospital. Y le dice ella, ¿a dónde firmo? Mire, ella se comprometió, yo la bendigo a la doctora donde ella quiera que esté, porque ella se comprometió. Entonces le digo yo, doctora, como sea, yo le voy a pagar. Entonces, así fue. Pero mi testimonio es cómo el Señor va poniendo todo en su lugar. Y ahora precisamente hubo un episodio de un amigo nuestro y que era casi similar al de Roberto, casi similar. Entonces yo me preocupé y le digo, bueno, y ya todo, veníamos en el camino, le hablo a su doctora y no podía atenderlo. Le hablo a su otro doctor, no podía atenderlo. Y en el momento dije, Dios mío, realmente solamente en los momentos de angustia, solo el Señor está con nosotros. Así es. En ese momento la diferencia que el Señor lo quiso así, la doctora tuvo el tiempo y el momento que Dios puso. Y ahora en el del amigo nuestro no fue así, pero estoy segura que Dios tomó el control. Y yo en el momento dije, Señor, pero si tú eres todo para nosotros.
con o sin la doctora, tú lo vas a sacar adelante. Y así fue, se recuperó. Y así, hermana, eso es parte del testimonio del infarto. Okay. ¿Qué mensaje le dejaría a la teleaudiencia? Bueno, en esta cuestión del infarto, yo realmente le oraba al Señor sin entender muchas cosas porque su recuperación tenía que ser a pausas. Entonces no hallaba respuesta porque yo lo quería rápido, yo quería que me dijeran todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a ser como así, rapidísimo. Pero el Señor me llevó a la palabra de Dios en el libro de Santiago, donde Él nos dice que seamos dichosos por las pruebas que hemos pasado, cosas que no la entendemos. Pero a la vez el Señor nos da la fortaleza para desarrollar la paciencia que necesitamos para esperar que la fe actúe, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos tener esa paciencia y como dice también en el mismo versículo que dice que debemos de pedir con fe, sin dudar, que no seamos como las olas del mar que nos llevan de un lado a otro, porque tal cosa no vamos a recibir y ese tal cosa no vamos a recibir fue lo que a mí me llenó y dije no tengo alternativa, tengo que creer o creer, porque si yo me vuelvo a ver, entonces ahí fallo. Entonces es así como estamos hasta aquí y estamos confiando en el Señor realmente, que lo que Él hace lo hace perfecto y sé que no va a retroceder el Señor y que lo ha dejado con un propósito, ¿verdad? A mi esposo para que lleve su palabra y podamos ser de testimonio para otras vidas. Sé que alguien va a llenar ese testimonio, ¿verdad? Que está pasando por pruebas similares, pero que no desfalle, que tenga fe, que le pida a Dios el versículo que le quiere dar para llenar su corazón y que ese corazón y que esa palabra sea suficiente y como dice el Señor en su palabra, que llene a lo más profundo de nuestro corazón y que esa palabra sea todo, sea la paz que nos da para poder esperar en Él el milagro que nosotros estamos pidiendo. Así que, amados hermanos, estamos agradecidos con el Señor. Dios, realmente nosotros no nos podemos quedar callados. Agradecemos aquí a Dorita que nos ha dado la oportunidad de hablar de las maravillas del Señor, ¿verdad? Y pues que Dios los bendiga. Y que Dios es suficiente. Amén. Amén. Dios es suficiente. Bueno, vamos a concluir este programa con una expresión bíblica que se encuentra en San Lucas capítulo 7. Desde el versículo 11 al 17 ustedes pueden hacer esa lectura en su casa, pero hay una expresión aquí tan preciosa para cualquiera de los que tengamos una situación preocupante tal vez, ya sea por la enfermedad de un hijo, de un esposo, de un padre, de una madre. Y Jesús aquí vio a una mujer. Esta mujer estaba tan preocupada y Jesús estaba preocupada, ustedes leerán, porque llevaba a enterrar a su hijo, un hijo único. Más, y esta mujer en añadidura de la aflicción o del dolor de que estaba perdiendo a su único hijo, ella además era viuda, ni siquiera tenía el respaldo de un esposo, de decir, me tienes a mí, consolémonos en Dios, ¿verdad? Sino que ella enfrentando ese problema tan difícil, pero cuando el Señor Jesucristo la vio, se compadeció de ella. Mire qué lindo, es que Dios no deja de compadecerse de nosotros. Se compadeció del matrimonio Leiva, se compadece de su situación allí que está usted pasando, se compadece de todos nosotros. Y Jesús, al compadecerse de esta mujer, le dice,
no llores, no llores. Y no solamente le consuela a la mujer con esas palabras, no llores, sino que al mismo tiempo, y al decirle no llores, no es que le esté impidiendo, no es que le estaba impidiendo una expresión que todo humano estamos capacitados para tener en momentos de dolor o de aflicción, que son las lágrimas, que es una forma en que expresamos lo aflictivo, la tristeza o el dolor que estamos pasando, sino que le estaba diciendo Jesús, no llores, no porque reprimiera sus lágrimas y mostrara fortaleza, sino porque Él iba a manifestarse en una forma gloriosa, única en ese momento, porque se dirige al joven que llevaban a sepultar a ese hijo único de esta madre y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y en el nombre de Jesucristo, usted que ha escuchado este testimonio, puede escuchar esas palabras de Jesús retomadas aquí del capítulo 7 de Lucas, desde el versículo 11 al 17, y usted puede decir y creer, Jesús, aquí estoy con esta situación difícil, pero vengo a que tú me hagas misericordia en este momento. Y estas palabras, hago eco a estas palabras de Jesús, no llores. No llores porque Jesús hace esa obra en tu necesidad. Jesús está ahí contigo, solamente clama a Él, responde, cree en Él, exprésale a Él un arrepentimiento, un dolor de pecado, pero también exprésale fe en que Él puede hacer la obra en tu vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.